Entonces, bien, este método, ¿vale? El método de Euler, lo que hace, si lo miramos, si me permitís representar aquí, yo tengo Tx, ¿vale? Entonces yo empiezo en un punto, el que sea, ¿no? O sea, por ejemplo, lo puedo llamar T1, X1, ¿vale? Y entonces de este punto, que es donde empiezo, si queréis el punto inicial, ¿vale? Me voy a un punto T2, X2, ¿vale? De ahí me voy a un punto T3, ¿no? Aquí sería T3 este, y este sería X3, ¿vale? Entonces, los puntos que voy considerando son este y este. ¿Y qué me dice el método de Euler? Quiere decir, si tú quieres saber el punto siguiente, mira el anterior. ¿Veis que aquí pone XY y pongo TI XY? Entonces, a esto me refiero con un método lineal. Aunque exactamente quizá la palabra lineal no es muy afortunada, pero lo que quiero decir es que, bueno, es lineal en el sentido de que la f aparece de manera lineal, de que no hay un f cuadrado, de que no hay x cuadrados, etcétera. Pero lo más importante no es eso, sino lo más importante es que la información que aparece para calcular el nodo siguiente, la información que utilizo para calcular el nodo siguiente es la del nodo anterior, ¿vale? O incluso la del nodo propio, ¿vale? Porque también tenemos el método de Euler implícito, ¿vale? Que es xy más 1 es igual a xy, o bueno, o podemos ponerlo de otra manera, podemos ponerlo xy igual a xy menos 1 más hf de ti, xy. Entonces, fijaros, para calcular el método y uso el anterior y el propio, pero siempre la información se recoge aquí, en estos puntos, y nada más que en esos puntos, ¿vale? Esos son los métodos lineales. Aparte que, bueno, que tengan una determinada estructura de que no aparezcan cosas al cuadrado ni cosas extrañas. Me refiero aquí, por ejemplo, un xy al cuadrado, ¿no? Eso evidentemente no sería lineal, ¿no? Pero aparte de eso, la idea es que lo que yo voy a usar es una información de unos nodos y solo eso, ¿vale? Y solo eso. Muchas veces si queréis, o varias veces si queréis, pero solo eso, ¿vale? Frente a eso están los métodos no lineales o métodos de Runge-Kutta. Por ejemplo, os puedo poner un método muy sencillito. Xy más 1 igual a xy más h f de ti más h partido por 2 xy. Bueno, pues esto podríamos llamarlo método no lineal, se llama método de Runge-Kutta, ¿vale? Fueron dos señores, dos matemáticos, Runge y Kutta. Por eso se llama Runge-Kutta, ¿no? ¿La idea cuál es? La idea es que si os fijáis aquí, uso ti más h partido por 2, ¿no? Entre los puntos que tengo, cuando yo estoy aquí, aquí está el t1, aquí está el t2, ¿no? Y esto es el h. Entonces, lo que he dicho antes es que yo uso este punto, sería el x1, y uso este punto, que sería el x2. Bueno, siempre se puede hacer i e i más 1 o lo que sea, ¿no? Entonces, la idea de los métodos lineales es usar este punto y este punto. Pero en ningún momento se usa ninguna información de por aquí en medio, ¿vale? Ni de por aquí en medio. Se usa solamente la información que hay aquí y la información que hay aquí. En ese sentido, todo lo que hay aquí en medio se tira. Eso lo dije hace tiempo. Cuando yo considero esto, yo considero este método, ¿qué es lo que está pasando? Estoy considerando xy, pero no lo estoy, la f la estoy evaluando en xy, pero no en ti, sino en ti más h partido por 2. Es decir, es como que estoy considerando este punto medio. Y uno pensaría que eso es malo, ¿vale? Pues no, no es malo, es bueno. ¿Vale? O sea, quiere decir, consigue métodos monopaso de orden arbitrariamente elevado, ¿vale? Entonces, como vais a ver, esta teoría se complica un poco y entonces lo que se hace es lo de siempre, lo que os he dicho siempre, recurrir a los trucos, ¿vale? Entonces se hace una serie de tablas y una serie de cosas que... O sea, recurrir a los trucos porque veréis que el cálculo a mano es muy, muy pesado, ¿vale? Es bastante pesado. Entonces, lo que voy a hacer es introducir un poquito cómo se podría hacer esto y llevarlo a cabo en los casos más sencillos, ¿vale? O sea, lo vamos a llevar a cabo en casos sencillos, pero no vamos a pasar de orden 2. Luego os enseñaré un método de orden 4, pero no vamos a pasar de orden 2 porque pasar de orden 2 a mano se lleva bastante trabajo, ¿eh? Ya digo, luego se resume, es aceptable tal, pero al final eso se reduce a memorizar cosas, ¿no?
La gente está trabajando actualmente en métodos de rungecuta. Bueno, pues yo conozco una persona, punto. O sea, quiero decir, bueno, o sea, es que así se trabaja, se consiguen resultados, pero digamos que es una teoría bastante cerrada. Es una teoría bastante cerrada, ¿vale? Entonces, lo que se hace al final, bueno, o sea, bueno, es utilizar el método de Runge-Kutta clásico de orden 4 y con eso, para el 99,99% de las aplicaciones, me vale. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ir a ello. Vamos a ver cómo se analizan estos métodos, ¿no? Entonces, análisis de la consistencia de métodos de Runge-Kutta, ¿no? Esto es lo que os voy a poner. Estas notas están colgadas, ¿vale? Y un par de ejercicios y luego tenéis también otro fichero de teoría que colgué hace tiempo que también tiene ejercicios. Entonces, es lo que os digo aquí. Supongamos que tenemos este método de Euler, ¿no? El método de Euler. El método de Euler que se llama explícito, pero bueno, da igual, ¿vale? El método de Euler. Lo importante es que este es un punto de la partición. Evalúo un punto de la partición y me lleva a la información de otro punto de la partición, pero no me salgo de mi partición. Mi partición son los puntos T1, X1, T2, X2, etcétera, ¿no? T3, X3, etcétera, ¿no? Hasta que termine, ¿no? Lo voy evaluando. Solamente utilizo esta información, no más, ¿vale? Claro, ¿cómo saco el X2? Pues es una cosa aproximada. El X2 es un cálculo aproximado, se hace a partir del T1, X1, ¿no? Como vemos aquí, ¿de acuerdo? Pero una vez calculado el X2, ya lo incorporo a la partición T2, X2 y para calcular el T3, X3 uso todo esto que está aquí, o sea, lo que hay anteriormente, ¿no? Pero no me salgo de ahí, ¿vale? Bien, aquí os pongo un ejemplo de otras cosas que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, este método, ¿no? ¿Vale? Entonces, este método, todos los métodos tienen nombre, ¿vale? Pero me da un poquito igual. Entonces, este método lo que hace, o sea, los nombres dan un poquito igual, ¿vale? Lo que hace es, si os fijáis, evaluar siempre la función no en el TI, sino en el TI, en el punto intermedio entre TI y TI más 1, en el TI más h partido por 2. ¿Por qué hago eso? Bueno, pues ahora lo veréis, porque obtengo ventajas, ¿vale? Y a la vez, el punto donde se evalúa la f no es el punto xy, sino es aquí sería un más, ¿eh? Esto es un más, ¿vale? Es xy más 1 más xy, o sea, partido por 2, o sea, el punto medio entre el xy y el xy más 1. Es decir, en algún sentido, yo aquí, más o menos, lo que estoy usando es calcular el xy más 1, pero para calcularlo uso el punto medio entre el xy más 1, y el xy, ¿no? Esto luego puede ser más o menos fácil de implementar o difícil. Hay varias técnicas para implementar esto, ¿vale? Hay técnicas, o sea, vale, que no es nada difícil implementarlo. No penséis que por el hecho que aquí hay un x más 1 y un x más 1, esto es muy difícil de implementar, que no, o sea, no, se puede implementar fácilmente, ¿no? Pero, o sea, los métodos implícitos ya hablaremos de ellos en programación, cómo se implementan y ya está, ¿no? Pero que la cuestión es que estoy usando, ¿qué tipo de información estoy usando? Estoy usando algo más que la información de los nodos, ¿vale? Esa es la clave de todo esto, ¿vale? Este es otro ejemplo que os he puesto, ¿vale? Y en este caso se usa el XY, pero se usa TI más H partido por 2, ¿vale? Que no corresponde a la partición, ¿vale? Uno podría pensar que, insisto, que eso es malo, que eso se pierde información. Si lo hago hábilmente, no. Si lo hago con habilidad, no. Esto fue un comentario, ¿no? Un punto de vista que hizo Runge en el siglo XIX. Luego, posteriormente, bueno, pues fue estudiado por Kuta. Digamos, y se hizo, lo que trató es de buscar rectas tangentes y tal, pero no en el punto donde se estaba considerando. O sea, es decir, lo que hizo fue argumentos geométricos, ¿vale? Empezó a dibujar triángulos que aproximaban curvas y tal, y entonces se dio cuenta que de alguna manera lo óptimo no era para aproximar curvas por rectas, no era usar exactamente la recta tangente, sino una especie de recta tangente modificada, ¿no? Bueno, bien, o sea, bien, o sea, bueno, pues es interesante, ¿no? Bien, vamos a ver. Entonces, lo que quiero es, bueno, estos métodos se conocen con el nombre de Runge-Kutta, los métodos, insisto, que usan puntos que no son de la partición, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo se estudian. Consistencia, ¿vale? Esto es lo mismo, o sea, todos los métodos numéricos se estudian como consistencia y estabilidad, es decir, los errores, el error que cometen, es decir, el error que yo cometo al utilizar mi solución aproximada depende frente a la solución exacta, ¿no? Que sería la que desconozco, tiene dos fuentes básicas.
puede uno considerar más fuentes, ¿eh? O sea, se puede complicar mucho la teoría. Pero las fuentes básicas son la consistencia, ¿vale? Que es cómo la solución exacta verifica o no el método numérico, ¿vale? Y luego la estabilidad, de la cual ya hablaremos, ¿no? Muy bien, eso pasa siempre. Más cosas que se pueden poner, por ejemplo, errores de redondeo. O sea, cuando uno tiene un ordenador, uno corta en un momento determinado. Entonces, esos errores de redondeo, claro, cuando ya os dije, bueno, no, vosotros no, perdón, en la clase de cuarto estaba diciendo el otro día, vamos a usar 1 millón de puntos, 10 millones de puntos, ¿vale? Claro, cuando uno usa 1000 puntos, si los errores están en la sexta, en 10 a la menos 6, pues no se notan. O sea, esos errores no son significativos, ¿no? Los errores de redondeo. Pero si uno está usando 1000 puntos, pero si uno está usando 10 millones de puntos y el redondeo está en 10 a la menos 6, eso es inviable, ¿vale? Porque son tan grandes los errores de redondeo que al final eso me hace inviable el cálculo. Entonces, con todo esto, lo que os quiero decir es que tiene que estar un poco equilibrado todo el cálculo. Tengo que saber qué H estoy usando, qué ordenador estoy usando en el sentido de cómo me hace los, eh, digamos, las aproximaciones, ¿no? Es decir, los redondeos, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, o sea, es una teoría un poquito global. A mí no me gusta ver el numérico como una teoría muy específica donde yo voy buscando unos métodos muy buenos, porque si tengo unos métodos muy buenos, pero un sistema operativo muy malo o un programa de cálculo muy malo que me hace los redondeos muy malos, no funcionan, ¿vale? O sea, no convergen. Entonces, es una teoría donde hay que mirarlo un poco todo, ¿vale? De acuerdo. Luego, si como mete inestabilidades en el problema, le hemos liado, ¿eh? O sea, y las inestabilidades pueden venir de la ecuación diferencial o del método numérico. Entonces, si yo tengo una ecuación diferencial inestable, que de eso no hemos hablado, de eso se supone que os hablan en ecuaciones diferenciales, pues si tenéis una ecuación diferencial inestable, todo esto se complica mucho, porque esas inestabilidades pueden generar problemas numéricos. Entonces, bueno, todo es una teoría que hay que mirarla globalmente, ¿vale? Y esto no es más que una introducción, o sea, esta asignatura no es más que una introducción. Bueno, entonces, en general vamos a escribir estos métodos así, ¿vale? Xi más 1 igual a Xi más h phi. Vale, entonces aquí voy a poner solamente phi de h. Es decir, aquí se usa la información, lo pongo aquí debajo, ¿no? Típicamente la phi son unos determinados coeficientes que pueden depender de h, ¿de acuerdo? Y luego voy a evaluar, esto sería el delta k, es la evaluación que se hace o, digamos, los tiempos que se utilizan, los valores de t, y aquí el gamma k puede también depender de K, bueno, he puesto aquí K, perdón, K no, H, ¿vale? O sea, todo puede depender de H, es decir, la phi puede tener múltiples dependencias de H, múltiples, ¿vale? Entonces, bueno, en fin, vamos a seguir y vamos a verlo con un ejemplo porque la teoría general de esto es horrorosa, monstruosa, ¿eh? O sea, quiero decir, tenemos un problema de escritura importante, ¿eh? Vale, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Estamos aquí, ¿vale? Muy bien. Lo primero, la idea general va a ser desarrollo de Taylor, siempre, siempre. Entonces, ¿cómo se desarrolla por Taylor una función general? Una función phi de h general. Bueno, muy bien, pues si depende de h, pues será el valor en cero, ¿no? Voy a hacer un desarrollo de Taylor en torno a h igual a 0, ¿vale? Entonces, ¿qué será? Pues será el valor en cero más h por la derivada. Esto sería la derivada con respecto a h, ¿vale? La derivada con respecto a h. Que tengo que hacer esa derivada y luego evaluarla en cero, y bueno, eso se multiplica por h, y luego voy a tener que hacer un h cuadrado partido por 2 factorial, que es lo que toca, el coeficiente que le toca, y luego la segunda derivada con respecto a h en cero. En realidad lo que vamos a ver es que nosotros vamos a pararnos aquí, ¿vale? O sea, llegar a evaluar una segunda derivada de la phi puede ser bastante tedioso, no es difícil, ¿eh? Pero es muy tedioso, ¿eh? Vale. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando yo tengo este método, ¿vale? Lo que voy a ver para mirar a ver si es, para analizar, ¿no? Si es consistente o no, es meter la solución exacta en el método. Y si meto la solución exacta en el método, me queda esto, ¿no? Donde estas ya son las soluciones exactas, ¿no? Y aquí estará la phi, ¿vale? Que dependerá de la x, pero ya no es xy, si depende de la xy, sino va a ser x de t, ¿vale? Bueno, lo vamos a ver un poquito más claro. Esta función puede tener, insisto, muchas dependencias, ¿no? Vale. ¿Qué es lo que hacemos? Desarrollamos todo por Taylor. Este es el xy más 1,
¿vale? Pues bueno, el resultado al final de lo que es x más 1 o xt más h, si queréis, ¿no? Vale, fijaros en una cosa que es importante. Cuando estoy aquí, los métodos de rungecuta reproducen, ¿vale? Reproducen el método de Euler en el fondo. El método de Euler, ¿qué es? Es esto mismo, esta parte, luego tengo la h, y aquí en lugar de la phi tengo f de ti, xi, punto. Ese es el método de Euler. O sea, el método de Euler es un método de rungecuta donde la phi no depende de h, ¿vale? No depende explícitamente de h, ¿de acuerdo? Entonces, es el método más sencillo. Lo único que hago es quitar esto y poner otra cosa. Pero todo esto queda igual. Toda esta primera parte queda igual. ¿Eso por qué es? Porque salvan la estabilidad, ¿vale? Es una manera muy fácil de ver que el método es estable. Veremos estabilidad, pues no sé, la semana que viene o después de Semana Santa, ¿vale? Muy bien, o sea que son en realidad los métodos de ejecuta perturbaciones del método de Euler, ¿vale? Bueno, vamos a seguir. Tengo por aquí, este es el desarrollo de Taylor de la xt más h, esta es la x de t, bien, guay. Aquí tengo mi h y este es mi desarrollo de Taylor de la phi. Y aquí le meto el h tau, que es el error de truncatura, ¿vale? Insisto, estoy simplificando mucho la notación, ¿vale? O sea, podríais decirme, oye, es que esto no es muy preciso. Sí, efectivamente, no es muy preciso, ¿vale? No es una notación muy precisa porque quiero que sea una notación ágil, ¿vale? Si no, es morirse, ¿eh? De verdad. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues agrupar en términos de potencias de H, ¿no? Si os fijáis, este se va con este. El fichero, como lo tenéis ahí, puedo dibujar un poco todo lo que quiera, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que me queda aquí? Aquí me queda una serie de potencias de H y aquí me quedan otra serie de potencias de H y también esta, ¿vale? Entonces, esta es a primer orden, ¿de acuerdo? O sea, esta porque sería H y se supone que esto, bueno, puede depender de H, pero lo voy a, o sea, en principio, digamos, esto no sé digamos, qué orden puede depender en H, entonces tengo que pensar que no depende de H, ¿no? O sea, en principio tengo que pensar que esto es orden 1, en principio, ¿no? Bueno, lo aíslo, ¿vale? Lo aíslo y lo que me queda en el otro lado es H que multiplica a esto. Luego un H cuadrado que multiplica esto, un H cubo que multiplica esto. Entonces, si yo quiero ir ganando potencias de H para mi tau, ¿vale? Lo que tengo que hacer es ir haciendo cero estos coeficientes. Punto. Es algo tan sencillo como eso, ¿vale? Entonces, ¿qué condición? Me pregunto, claro, si os fijáis, si yo consiguiera este igual a cero, solo este no. O sea, este no hace falta ni este tampoco. Si yo consigo que este sea cero, ¿vale? ¿Eso qué significa? Significa, este lo quitaría, ¿vale? Y entonces lo que significaría es que te quiten un h cuadrado. Este h se iría con este cuadrado y al final quedaría que el tau es de orden h. Y eso significaría que el método ya es consistente, aunque sea de orden 1. Pero claro, lo peor que te puede pasar es que un método no sea consistente, porque entonces no va a ningún sitio. Decía, entonces la solución exacta y la solución aproximada van cada una por su lado y no se hablan, o sea, no se parecen en nada, ¿vale? Entonces, si yo consigo hacer que este primer término sea cero, que el primer término de aquí sea cero, ¿vale? Eso ya me garantiza consistencia. Y a medida que vaya avanzando, tendré órdenes más altos de consistencia, ¿no? Muy bien. Eso significa que la x' de t es f de 0. Vale, pero ¿qué es la x' de t? La x' de t, esto es la derivada de la solución exacta. La derivada de la solución exacta es la f. ¿Vale? Luego, entonces, lo que tiene que pasar sí o sí, es que cuando yo evalúe la phi en el 0, esto es h, esto es h igual a 0, cuando yo evalúe la phi en el 0, me tiene que dar f. Sí o sí. Si no me da f, además es eso, es un sí, solo sí. Si no me da f, no es consistente. Y si me da f, es consistente. Punto. Siempre que tenga la estructura que he puesto al principio, ¿no? O sea, siempre la estructura tiene que ser xi más 1 igual a xi más h phi de h. Si cuando yo haga esto igual a 0, aquí me queda f de t y xi, lógicamente, ¿vale? Entonces ya es consistente. ¿Vale? Si me queda otra cosa, porque aquí no puede quedar h, porque claro, ya si hago h igual a 0, aquí no puede quedar h, ¿no? Si me queda otra cosa, entonces ya nada, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las otras condiciones? Bueno, la primera es esta, ¿no? Esto garantiza consistencia al menos de orden 1. Me voy después, esta es la segunda, ¿no? Que es lo que me hacía el segundo término igual a 0, entonces garantiza la consistencia de orden 3, esto garantiza, perdón, de orden 2,
esta otra condición garantiza la consistencia tau cubo, etcétera, etcétera. Pero claro, hay que evaluar, sobre todo aquí lo difícil, bueno, evaluar esas derivadas, bueno, no es fácil, pero se hace una vez. Pero es que una vez me refiero es universal. Bueno, ahora veréis cómo hago la segunda, ¿no? Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Pero bueno, ahora os lo recuerdo. Pero hacer estas derivadas puede llegar a ser muy, muy tedioso, ¿eh? Muy tedioso. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Nosotros hasta segundo orden, ¿vale? Bien, yo por algún motivo, los métodos de longitud se usan métodos de primer orden, métodos de segundo orden también se usan bastantes. Los métodos de tercer orden no se suelen usar, ¿vale? No se suelen usar. Si yo paso el segundo orden, me voy a cuarto orden, ¿vale? Es lo que se suele pasar, ¿no? Supongo que son demasiado farragosos y esa pérdida de simetría te hace, o sea, el pasar de una potencia, o sea, obtener tercer orden, pero no cuarto orden, te debe llevar a métodos muy feos, muy asimétricos, ¿eh? O sea, entonces no se suele usar. O sea, no recuerdo ahora si he visto alguna vez en mi vida un método de Runge-Kutta de tercer orden que no sea de cuarto orden, ¿vale? Yo creo que nunca, ¿eh? Creo que nunca. Entonces, o vas a segundo o vas a cuarto, ¿vale? Nosotros no vamos a saltar a cuarto, vamos a ver un ejemplo de orden 4 y lo vamos a programar y es el que viene con MATLAB habitualmente, pero no vamos a llegar a eso, ¿vale? Muy bien, ejemplos. Este que os decía, ¿no? Un primer ejemplo. X y más 1 es igual a X y más H y tal. Y aquí, digamos, lo único que pasa es que el T lo he evaluado en un punto diferente, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hacemos desarrollos y entonces la primera condición es esta. Bueno, ¿cuál sería el phi? El phi en este caso es este. Una vez que yo ya he sustituido la solución exacta en el método, ¿vale? Recordar que X y más 1 sería XT más H, ¿no? Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que aquí me queda esta parte, ¿eh? Aquí un poquito extraña, ¿no? Porque no es, ¿vale? No es f de tx, que es lo que yo esperaría, sino es f de t más h partido por 2. Vale, pues en el momento que yo meta h igual a 0 aquí, en la phi, ¿no? La phi sería todo esto, ¿vale? Me queda f de tx. Por tanto, inmediatamente consistente. ¿Qué consistencia tiene? De orden 1, ¿vale? Tau es de orden h. Pero eso es lo mismo que el método de Euler. Quiere decir, curiosamente, ¿no? Y fue un poco el comentario que en su momento, o la idea que en su momento puso Runge. Insisto, él usaba cuestiones geométricas o argumentos geométricos. Hoy día no, aquí no estamos usando argumentos geométricos. Pero es que aquí da igual poner t que t más h partido por 2. Incluso que t más h. Incluso que t más 3h. Incluso que t más 20h. Da igual. Es curioso, ¿no? ¿No os parece es un poquito curioso decir que yo pueda jugar con esto? Y eso me hace que el método converja al mismo orden, ¿vale? Al mismo orden que si yo pusiera aquí t o no pongo nada o lo quito, ¿vale? Entonces puedo manipular esta parte como yo quiera. Es curioso, siempre que dependa de h, claro. Puedo poner h cuadrado, puedo poner lo que yo quiera, ¿vale? Muy bien. Por tanto, el método es consistente de orden 1. Vale. ¿Se cumple esto? Vale, vamos a verlo. Entonces, ¿cuánto sería la phi? Entonces, aquí llega el problema, ¿no? Que evaluar derivadas de la phi. La phi es esto, ¿vale? Entonces, veo que la dependencia está únicamente aquí. La dependencia en h. Eso es importante. Fijaros que hay otra dependencia porque cuando antes aparecía el término h phi, ¿vale? Esta la estoy quitando, ¿eh? Esta lo estoy quitando. Entonces, lo único que me queda, esa no entra dentro de la definición de phi. Lo único que me queda phi es lo otro, ¿vale? La otra parte. Y en este caso solamente tengo dependencia aquí, ¿vale? Entonces yo a esta variable, a la variable que aparece aquí, le suelo llamar tau y a la variable que aparece aquí le suelo llamar otro nombre, en este caso le llamo aquí, ¿vale? Lo veremos ahora más adelante, ¿vale? Entonces, ¿cuánto queda la derivada de esta? Es una derivada de un parámetro de tal manera que las variables que aparecen en la función no son directamente esto, ¿no? Entonces, no son directamente este parámetro. Entonces, el teorema de la función implícita, no tiene más. Esta es, ¿no? O sea, esto sería el teorema de la función implícita. La derivada de phi con respecto a h es la parcial de phi con respecto a tau, ¿vale? Porque solo hay dependencia en la primera derivada, en la primera variable, por la derivada de tau con respecto a h, ¿no? Si hubiera más, tendríamos que sumar por la parcial de f con respecto a aquí, por la derivada de aquí con respecto a h, ¿vale? Bueno, entonces queda esto, que me queda un medio, porque le he metido h partido por 2, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué me queda aquí? Que la derivada de phi con respecto a h es un medio de la parcial de phi con respecto a t. Y ahora yo tengo que hacer esto, esta sería la derivada, y ahora esta derivada hay que evaluarla en h igual a 0, ¿no? Que es lo que hago aquí debajo, ¿no? Está en h igual a 0. ¿Y en h igual a 0 qué pasa? Que tau es t. Por tanto, para evaluar en h igual a 0, lo único que pasa es
que cuando h es igual a 0 hay que tener en cuenta que tau es t, ¿vale? Se me ha ido un poco, perdón. ¿Vale? Entonces al final queda esto, ¿vale? ¿Cuánto vale x segunda? X segunda es, si esta es x', x segunda es la derivada con respecto a x, entonces queda la derivada aquí, ¿no? Y ahora tengo dependencia de t, la tengo aquí y aquí. Eso ya lo hicimos la otra vez, ¿vale? Entonces esto sería la parcial de f con respecto a t más la parcial de f, ¿no? Esto, más la parcial de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a t, pero esto es f. ¿Por qué? Porque se verifica mi ecuación diferencial, ¿vale? Entonces, ¿cuánto vale la segunda derivada? La segunda derivada con respecto a x perdón, la segunda derivada de x con respecto a t es esto. Y hay que meterle un medio, bueno, por el desarrollo que hemos hecho, la forma en la que esto aparece en el método, bueno, al final, el método Runge-Kutta, en el desarrollo que hemos hecho antes, bueno, al final yo tendría que que phi' en 0 vale esto y que x segunda parte por 2 vale esto. ¿Son iguales? No, la diferencia es esto. ¿Este método sería consistente? Sí, sí, sería bueno si la f dependiera solamente de t, ¿vale? Porque si la f no depende de x, esto sería 0 y por tanto estas dos cosas serían iguales, el método sería consistente. Pero eso no lo vamos a aceptar, o sea, es un pequeño truco, eso no lo vamos a aceptar. Es decir, los métodos tienen que valer para toda f que yo le meta. No vale, voy a hacer unos métodos para, ¿no? Un método determinado para unas determinadas f y otro método para otras f. No, eso, en principio eso no. En principio eso no. Eso ya es digamos, ya sería una salida de último recurso, ¿eh? Es un poco lo último, ¿no? O sea, desarrollar un método que solamente vale en determinados problemas. No, estamos en una teoría mucho más general, ¿vale? Muy bien, entonces esto no se verifica y como no se verifica, el método no es consistente. No, no es consistente a orden 2, ¿vale? Era consistente a orden 1, no es consistente a orden 2. Por tanto, este método, que es lo que he dicho, es consistente a orden 1. ¿De acuerdo? Pero no a orden 2, ¿vale? Entonces, aquí os lo pongo la comparación. Este es el TI-XY, este es el TI más H partido por 2, XY, ¿vale? Bien. Yo entiendo que esta asignatura es un lío potente, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora después es todavía más lío, ¿no? Hay que pasar por aquí, ¿vale? Que no queda más remedio. Hay que pasar por aquí. Hay asignaturas, disciplinas, ¿no? Que es que se basan básicamente, o esta asignatura se basa en hacer desarrollo de Taylor, ajustar desarrollo de Taylor y ya está. Entonces, ¿tenéis que pasar por aquí o tenemos que pasar por aquí? Porque es lo que luego nos va a permitir construir métodos, ¿vale? Entonces, lo que he hecho en estos años es intentar dar lo mínimo posible para que sea significativo. Es decir, que esta teoría es compleja, o te gusta mucho o no te gusta nada, ¿vale? De hecho, hay muchos matemáticos a la que esta teoría no le gusta absolutamente nada. Y no creo que tampoco sea un momento de meternos en una cantidad de horas, una cantidad de cálculos tremendo, pero lo mínimo sí, ¿vale? Entonces, hemos visto cómo se hacía el otro día, ¿no? Para el estudio de la consistencia para métodos lineales y ahora vamos a métodos no lineales. Entonces, que es mínimamente saber cómo funciona esto, ¿eh? Mínimamente, ¿eh? Muy bien, entonces vamos a estudiar la consistencia ahora del método de Euler mejorado, el que se llama el método de Euler mejorado, que es esto, ¿vale? Fijaros de nuevo, ¿vale? Lo tengo aquí, ¿vale? Entonces, fijaros de nuevo. Esto es la estructura de Euler. Esa estructura, los métodos de Runge-Kutta no juegan con ella. Los métodos de Runge-Kutta clásicos. ¿Se puede jugar con todo esto? Ya te digo, claro que sí, se puede jugar con todo. Se puede jugar con todo, ¿vale? Pero los métodos de Runge-Kutta clásicos, tal y como aparecen en la literatura, esa parte la tienen fija porque van a ganar ventaja, o sea, su consistencia y su potencia va a estar en modificar lo que hay después de la H, ¿vale? Ojo, porque si yo lo pongo este método em, me pone el f de t y xy, ¿vale? Más, ¿de acuerdo? O sea que este es lo mismo que Euler, pero luego me aparece el TI más 1 y aquí debería aparecer, digamos, o podría aparecer el F de XY más 1, pero no aparece XY más 1, aparece XY más H. O sea que es como meter un Euler, o sea, este sería el XY más 1, pero no meto este XY más 1, sino meto esto. Pero si os fijáis esto, al XY más 1, se aproxima por Euler por esto. Luego es una especie de Euler metido dentro del paralelogramo. O sea, una especie de método metido dentro de otro. ¿Vale? Entonces, bueno, bien. O sea, aprovecha un poco lo bueno de cada uno y se mejora, ¿no? Bueno, bien. Vale, entonces en este caso es esto. Fijaros, esto es un encaje de bolillos, ¿eh? O sea, no se puede perder nada. En cuanto perdáis algo,
fuera. Este 1/2 es este que aparece aquí. O sea, aquí la h tiene que quedar fuera, pero el 1/2 va dentro va dentro del phi. Si perdéis algo, se acabó, ¿eh? Vale, este es el phi una vez que yo ya he sustituido la solución exacta, ¿no? El x de t. O sea, con esto no quiero decir xy, sino x de t, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Dicho de otra forma, el phi es esto, ¿vale? O sea, así es como yo lo escribo para aclararme un poco, ¿no? Entonces, esta parte es t y x y esta parte, ¿vale? Lo tenéis ahí, es f de tau ki, ¿no? Bueno, dos letras, las que queráis, que no son t y x, porque tau es t más h, ¿vale? Y ki, bueno, esa letra es x más h f de t x, ¿vale? Insisto, es la solución exacta esto. Esto ya son soluciones exactas. Esta x es x de t, ¿vale? Porque estoy analizando la consistencia. La consistencia se analiza sobre soluciones exactas, ¿eh? Vale, entonces, a ver, ¿se verifican las condiciones? Vale, voy a ver. ¿Cuánto vale phi de 0? Es decir, cuando yo hago h igual a 0, entonces me queda 1/2 de f de t más h y aquí f de t más x, porque cuando hago h igual a 0, tau es t y ki es x, ¿vale? Bien, entonces esto que me queda, f de tx. Por tanto, es consistente al menos de orden 1, ¿no? Porque, lógicamente, al sumar estas dos, luego la mitad, pues ya está. Pues f de tx, luego consistente de orden 1, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver si es consistente de más de orden 1. ¿Qué es lo que hay que hacer? Derivar la phi, ¿vale? Luego la phi es esto. ¿Cómo derivo? Vale, esto no hace falta que lo derive porque no tiene h. Bueno, quiero decir, es la derivada 0, ¿vale? Entonces tendría 1/2 y hay que derivar esta parte. ¿Dónde está aquí la parte de la h? Aquí y aquí. Entonces me queda 1/2 de la parcial de f con respecto a tau, ¿vale? Por la derivada de tau con respecto a h, ¿vale? Más la parcial de f con respecto a aquí, ¿no? ¿Lo veis? Y la parcial de aquí con respecto a h, ¿vale? Bueno, esto también podéis poner aquí derivadas completas, ¿eh? Aquí. Bueno, como queráis, me da igual. Vale, entonces, ¿qué me queda esto? Vale, la derivada de tau con respecto a h, si miráis cuánto vale tau. Tau, tengo por aquí, es t más h. Luego la derivada de tau con respecto a h, que me va a hacer falta, es 1. ¿Vale? ¿Y cuánto vale la derivada de aquí con respecto a h? Es f, porque está aquí. Es f de tx. ¿Vale? Entonces, con todo esto, sustituyo y me queda esto. ¿Vale? Entonces aquí el 1 y aquí la f. Muy bien. Y ahora tengo que hacer la derivada de phi con respecto a h cuando h vale 0. ¿Qué es lo que hago? Lo que hago en ese caso es que h lo tengo que hacer 0, pero en ese caso tau es t y ki es x. Y lo que me queda es esto. ¿Vale? Y f depende de sus variables. O sea, f aquí sería f de tx, o sea, de sus variables adecuadas. Entonces, phi segunda, la derivada de phi segunda con respecto a h en 0 coincide con la segunda derivada de la x partido por 2. Pues efectivamente, porque esto me queda aquí y esto que lo he hecho antes me queda aquí y lo hice el otro día también. ¿Vale? Entonces, encaja. ¿Va a encajar la derivada siguiente? No. Pero claro, es que imaginar, o sea, tengo que hacer un desarrollo aquí importante, hacer la tercera derivada y luego hacer aquí también un desarrollo importante y ver qué encaja. ¿Vale? Que luego al final uno puede usar trucos y uno puede usar, bueno, sí, ya, pero eso es memoria, o sea, sí, o sea, y también puede uno coger y hacerse un programa informático o hacerse, no sé, algún tipo de algoritmo de decisión, ¿no? Y que diga, vale, si yo te doy tal método, analízamelo, pues claro, y lo hace un ordenador, también te dice cuál es el método, sí, todo se puede programar y todo se puede hacer. La idea es esta, ¿vale? Yo entiendo que es pesado, lo entiendo perfectamente, ¿eh? Y además, fácil de fallar, sí, ¿vale? Por tanto, el método es consistente de hasta orden 2, ¿vale? Muy bien. ¿Cuál es el método de Runge-Kutta? ¿Vale? Más famoso y más utilizado, ¿vale? Bueno, pues es de cuarto orden. ¿Por qué se llama método de Runge-Kutta? De hecho, es el método Runge-Kutta. Es decir, o sea, nosotros en este tema podemos hablar de los métodos de Runge-Kutta. ¿Qué significa método de Runge-Kutta? Lo que he dicho antes. Son métodos no lineales en el sentido de que usan puntos de los nodos que no son xt y xy, sino usan otro, hay h por ahí metidas por medio, etcétera, ¿no? Vale, eso es cuando uno habla de los métodos de Runge-Kutta, pero si uno habla de el método de Runge-Kutta, entonces no está hablando de todos esos métodos, está hablando de esto, este método. Este método es el que usa MATLAB por defecto para hacer numérico, ¿no? Hay órdenes para hacer numérico, bueno, tenéis un montón, claro, la gracia no está en usar este método, sino, quiere decir, porque si le damos una orden a MATLAB, se acaba el curso, quiere decir, o sea, le damos la orden, vale, implementamos el método, vale, bien, entonces acaba el curso, vale, nos saca 50 gráficas, bien, vale, y a la 51 no funciona, ¿ahora qué hacemos? ¿Vale? Entonces el método pretende, o sea, perdón, la asignatura pretende que
sepas lo que estás haciendo y seas capaz de programarlo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos que poner en mitad de un método toma de decisiones, en mitad de una ecuación diferencial, toma de decisiones, y eso no me lo permite, eh, digamos, una orden de MATLAB así suelta. Tendría que entrar a programar. Entonces, bueno, quizá me compensa más hacer yo mi código que usar una función de MATLAB y tener que empezar ahí a manipularla, ¿no? O sea, en fin, eso habría que calibrarlo en cada caso, ¿no? Vale. Para que veáis el aspecto que tiene, está por ahí en los apuntes que os he puesto. Está por ahí, este es el método en un fichero que pone introducción a me parece, a los métodos numéricos de prueba de valor inicial. Está en el campus, en la teoría, está escrito a ordenador, ¿no? Entonces aparece todo esto que os he contado y aparece este, ¿no? Fijaros que tengo el XY. Aquí, o sea, esto de nuevo es estructura tipo Euler, y aquí, fijaros que no está la H, ¿no? Aparece un sexto, ese nombre así un poco extraño. Fijaros que aparecen luego unos determinados valores ahí pesados con unos determinados números. Como no los pese con esos números, no me sale, ¿vale? Y fijaros que las H aparecen aquí, ¿vale? Entonces, en un momento determinado, lo digo para que no tengáis ideas brillantes, yo en un momento, hace ya muchos años, yo dije cuando estaba empezando con esto, digo, bueno, como tengo la H aquí, la voy a sacar fuera, ¿no? La saco la H de aquí, de todos lados, ¿no? De aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Obviamente no funcionaba porque para la F1 aparece aquí, se mete aquí, con su H correspondiente. Si tú sacas el H factor común aquí y tal, montas un cacao de la leche. O sea, quiero decir, cuidado, ¿eh? O sea, usar exactamente lo que pone esto. Es decir, es una teoría que, como tengas una idea brillante, ¿no? De estas que vienen de vez en cuando, ¿no? Y la perturbes un poquito, ya está. O sea, fallas seguro, ¿eh? Entonces, bueno, fijaros que es ir calculando F1, F2, F3 y F4. Calculo F1, que es básicamente lo de Euler, ¿vale? O sea, decir lo que me dice Euler. Y ese F1 lo meto aquí, ¿de acuerdo? Junto con H partido por 2. Si aquí no le meto H partido por 2, no funciona. Si ahí le meto H, el método deja de tener consistencia de orden 4, ¿no? Baja la consistencia, seguramente a orden 2, ¿vale? Nunca lo he hecho tampoco, vamos, pero quiero decir, no le he tocado específicamente a este método. Luego el F2 lo vuelves a meter aquí para calcular el F3, ¿vale? El F3 lo vuelves a meter aquí para calcular el F4. Y luego, una vez que tengas todo esto, haces esto, ¿eh? ¿Vale? Bueno, este método lo vamos a programar nosotros. Se hace en un momentito, ¿eh? O sea, que no tiene mucho. Y es un método que tiene una precisión muy importante, ¿vale? Entonces yo creo que el punto óptimo, ¿vale? Entre, digamos, lo que es... digamos, usar un método uno se complica la vida, pero no mucho, ¿vale? Me refiero para programarlo, ¿no? Y en cambio obtiene un orden 4. Un orden 4 significa que si vosotros estáis, por ejemplo, usando un H10 a la menos 4, ¿vale? Que es un H, en fin, normalito, ¿no? Imaginaos que sean 10.000 puntos, por ejemplo, entre el 0 y el 1, ¿no? Entonces, si usáis eso, 10.000 puntos no es nada para MATLAB, estáis obteniendo un error que será del orden de 10 a la menos 4 a la menos 4, o sea, 10 a la menos 16, ¿vale? Ya digo, un error a partir de 10 elevado a menos 6, ni siquiera el ingeniero más exigente os lo va a pedir, ¿vale? Hay experimentos carísimos, sobre todo en física cuántica, ¿no? Hay algunos experimentos que tienen que ver con electrones y con medición y tal, que pueden trabajar a 10 a la menos 10, 10 a la menos 20, cosas así, pero eso son cosas ya extremadamente excepcionales. Entonces hay que preparar software para esos experimentos, para esos ordenadores, hay que preparar, en fin, eso es ya una parafernalia importante. Ahí estamos hablando ya de los límites de la humanidad, ¿no? O sea, de cosas que ya están en los límites, ¿no? De lo que es capaz, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Para lo normal, ¿vale? Para todo lo que es el desarrollo de la ingeniería, de la física, etcétera, todo eso se hace con 10 a la menos 6, vamos, estupendamente. Fijaros, si yo aquí pusiera 10 a la menos 2, un H10 a la menos 2, que es relativamente grosero, si yo uso rungecuta con 10, que me eleva la H a la 4, ¿vale? Tendría 10 a la menos 8. Entonces, un 10 a la menos 2, que es un paso muy grosero, me daría errores de 10 a la menos 8 que son perfectamente aceptables casi en cualquier programa, casi en cualquier aplicación, ¿no? Entonces, es un método realmente potente, un método realmente potente. O sea, nos da para lo que es digamos, la vida normal, ¿no? Nos da de sobra, ¿vale? La vida normal me refiero a la vida de ingeniería o de cualquier cosa que queráis, ¿vale? Muy bien, el programa que os decía antes, el fichero donde está todo esto, es aquí, introducción a los métodos monopaso, ¿vale? ¿Lo veis? Este que estoy señalando, ¿vale? Vale, lo miráis luego, ahí está un poco todo lo que os he contado. No, y antes, aquí os he puesto esto que introducción a la parte teórica, ¿no? Que estudiamos, ¿vale?
Muy bien. Entonces, ahí hay ejercicios y os he sacado algunos ejercicios, ¿vale? De un poco cómo se pregunta esto para que lo veáis, ¿no? Entonces, la manera de preguntarlo es, o bien se os da un método determinado, ¿vale? Como este, y se analiza, ¿vale? Bueno, fijaros que aquí lo que aparece es que, digamos, la diferencia de esto con respecto a lo que he hecho es los índices, ¿vale? Hay que respetarlos, los índices. Muy bien. Se puede renumerar, ¿eh? Pero hay que respetar los índices. Bueno, y luego el problema típico es este, es el 2, ¿vale? Que es considerar un método con determinados valores, alfabeta, etcétera, ¿no? O sea, parámetros, ¿vale? Y hay que irlos ajustando para que el método vaya ganando consistencia, ¿vale? Orden de consistencia. Entonces, este es el problema típico, al menos hasta orden 2. Fijaros que aquí he metido 3 parámetros, ¿vale? Muy bien, y ya está. Esto entonces, trabajar esto un poquito y la semana que viene hacemos algunos